Historias que... Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo del horario en que estés viendo o bien escuchando este nuevo capítulo del podcast ¿Cómo va? Mi nombre es Andy Rizzo y del lado izquierdo, por primera vez, tengo a mi amigo el inteligente. nada más soy inteligente, ya antes era guapo, ahora yo nada más inteligente, Bueno, inteligente y guapo, sí, a mi mejor amigo. Oscar Amadeo Modigliani. Bueno, sería creo que más ofensivo que nada nos dijeran guapo, ¿no? Así como, oye, sí pienso. Ay, o sea, cállate. Ay, no manches. Pero bueno, amigos, ya saben, es uno de los capítulos que más les emocionan, que más les gustan, porque es el último capítulo de mes. Y es cuando llegan... Historias de terror. No, historias que pantan, pero... Sí. Ay, no lo voy a hacer así. Pero esta vez no vamos a contar relatos así a la Isebam, sino que el tema de esta ocasión es... La Ouija. Exactamente, la tabla Ouija. Y contaremos historias acerca de este fenómeno, porque realmente es un fenómeno Pues sí, de hecho, bueno, hay que tratar de... Vamos a dar una pequeña introducción antes de contar las historias para intentar entenderlas, ¿no? Porque está extremadamente satanizada la tabla Ouija. Se dicen muchas cosas que sí, muchas cosas que no. Se mete mucho de ciencia ficción. No sé si tú recuerdes que un tipo que se hace decir cazafantasmas dijo que la Ouija viene desde los tiempos egipcios, ¿no? Sí, no digas su nombre. Bueno. Entonces, Charlie. Charlie. Se inventó que según desde los tiempos de los faraones, y pues no es cierto, ¿no? Nada de eso. Bueno, mira, para empezar, no sé cómo le pueden creer en buena onda cuando ya se ha descubierto que el caso, la superhistoria que él se creó es falsa. O sea, es más falsa que... Bueno, no vamos a darle importancia a esta persona ni entrar en detalles. El chiste es de que, bueno, siempre ha habido como que una necesidad por quererse comunicar con el más allá. Esto viene pues desde tiempos antiguos. No existía la Ouija como tal. La Ouija es un invento moderno y de hecho ciertamente capitalista. En su momento se hacía se comunicaban con los muertos por ciertos rituales. Por ejemplo, en los griegos era mediante el oráculo de Delfos. No sé si sabes cuál es el oráculo de Delfos, ¿no? ¿No serán cartas? No, el oráculo de Delfos era un lugar, como santuario, en donde había unas pitonisas. Entonces ellas agarraban y digamos que las drogaban los sacerdotes con ciertas sustancias que las hacían tener sus alucines, y mediante estos alucines eran que ellas agarraban y daban las predicciones y podían contestar las preguntas que se les hacían. Es como un tipo espiritista, como si fueran espiritistas. Exactamente, para allá te quería llevar. Sí, porque de hecho eso, parte del origen de la Ouija es por el espiritismo de la guerra de... Espérame. Estoy en Estados Unidos, pero la guerra civil. Ajá. De ahí nació. Pero ahorita no nos adelantemos. Entonces agarraban y ellos hacían espejos de agua. Entonces en los espejos de agua, ellos, por así decirlo, eran espejos seleccionados por los dioses en los cuales las pitonisas se podían asomar, que estaban, digamos que en este caso, drogadas, y ellas ahí podían ver a los espíritus y comunicarse con ellos y preguntarles, ¿no?, lo que acontecían. Por ejemplo, si un rey quería ir a una guerra, iba al oráculo de Delfos para preguntar si era buen momento para atacar o no. Entonces se oye muy tonto, pero el espiritismo ha sido muy importante a lo largo de la historia del mundo, ¿no? Hasta la fecha hay, ¿no? Ajá. Y por ejemplo, aquí los aztecas no estaban exentos. Ellos tenían y se comunican, hasta ahora sabemos, por medio de los espejos de obsidiana. Entonces, pero agarraban... es que si sabes que la obsidiana de hecho atrae a los espíritus, los atrapa. Es como les llamaría, ¿no? No tanto atrapa, tú te puedes comunicar, es como un espejo, es un portal en el cual si tú manejas de cierta forma la obsidiana, puedes agarrar y comunicarte precisamente. Pero también te sirve de protección, que es lo que hacen los aztecas. Entonces ese era como que uno de los rituales. Tiempo más adelante,
digamos que empieza a haber este boom por gente que, por las guerras que hay en el mundo, la gente tiene una necesidad de comunicarse con sus seres que ha perdido y cerrar, por así decirlo, un ciclo, ¿no? Esposas que ya no volvieron a ver a sus maridos, o pues no sé, no se alcanzó una mujer o un hombre a despedir de su esposo, de su esposa por X o Y razón. Entonces había como que esta necesidad de abrirse a este mundo. Entonces había muchos medium, muchos espiritistas y demás que pues, la verdad eran farsantes, no era de que el clásico ritual que hemos visto, que se colocan las manos, se agarran y vamos a invocar en este momento el espíritu de tal, y si eres tú, golpea la mesa una vez, ¿no? O dos. Y de hecho suena tonto, pero esos son los inicios de la Ouija. Ya, por ejemplo, en Francia se crea el primer aparato que es un blanchet. Cuando ustedes han visto actualmente un tablero de Ouija, ves que está la tabla con las letras y tiene sí, no, tal. Y hay un triangulito que es el que se va moviendo. Con un como espejo, o sino como un hoyito o un espejo, lo que sea, ¿no? En medio. Entonces, ese es un blanchet. Ese triangulito es un blanchet. Entonces, en Francia se inventa y era el triangulito que tenía un círculo en medio y una pluma. Entonces agarraban y ahí escribían los espíritus, supuestamente. Pero quien manipulaba el blanchet por lo regular eran los espiritistas o los medium o demás. Entonces ellos eran los que entraban en el trance y ahí podían escribir y demás, ¿no? Esto digamos que empezó a tener como que mucho éxito y había quien se aprovechaba de esto para pues digamos ser como farsantes. Exactamente, o sea, cometer como que todos estos fraudes, ¿no? De pues la gente con tal de poder cerrar eso o comunicarse con el tío para saber dónde había dejado tal o X o Y, iban con estas personas que pues la verdad la mayoría de las veces era fraude. Esto no quiere decir que todo sea fraude, digamos que un 2% de toda esa parte pues era real, ¿no? Quiero creer. La verdad es que la estadística ahorita me la estoy sacando como cierto personaje, ¿no? En las mañanas que también se avienta otros datos. Entonces, pero ahí está más cañón tus datos. Sí, ¿verdad? Son menos dañinos los míos. Entonces así es como nace primeramente la Ouija, ¿no? Como habías mencionado hace rato, en Estados Unidos viene también este boom de gente espiritista. De hecho hubo unas hermanas, ahorita se me olvidó su nombre, las cuales desde niñas decían que también se podían comunicar y de hecho registraron que en su casa había como un tipo poltergeist en el cual se comunicaban por medio de golpes. Y mucho tiempo después una de las hermanas que se separó de ellas confesó que sí había sido todo un fraude, entonces que ellas eran las que hacían los ruidos y demás, pero empezaron a poner como que precedentes, ¿no? De que el espiritismo tal vez sí existía. Empiezan a crearse asociaciones en las cuales los medium y espiritistas se empiezan a juntar, y de hecho los espiritistas empiezan a conformarse como una religión. Entonces, de hecho hasta la fecha, ¿no? Ajá, es Ay, no me acuerdo, prefiero no decirlo que... Bueno, es que hay iglesias y como tal, como dice su nombre, así son iglesias espiritistas. Ajá. Y de hecho, pues hay gente que obviamente pues hace este tipo de limpias, vaya, porque se hacen como un tipo sí, limpias. De hecho, este tipo de personas que lo hacen, realmente lo hacen con cierta fe. Sí. Porque lo hacen para ayudar, no lo hacen como estas personas. O sea, por eso no las quiero como que comparar para no revolver. Porque estas personas, unas las hacían cuando fue lo de la Ouija, era con los fines de lucrar, y en este caso no. De hecho, tan es así que en ese entonces era como que muy pesado, muy tardada una sesión espiritista. ¿Por qué? Porque tú agarrabas y, por ejemplo, llegaba el espiritista, el medium, y decía, voy a contactar con el espíritu, ¿no? Entonces era, vamos a hablar con él. Y tenía la persona, la espiritista, que agarrar y deletrear todo el abecedario o todos los números, y cuando estaba en el nivel correcto era un golpe en la mesa. Entonces imagínate si su nombre llevaba zetas, A, B, C, D, F, G, Z. Z. Quería pizza. ¿No? Entonces era muy tardado este tipo de sesiones y se hacía pesado.
Y ahí tienes que hubo unos empresarios que pues dijeron, pues, oye, o sea, como que retomando un poquito lo que es el Blanchet y pues todas estas sesiones. Fue el de 1886, el de Associated 1886, ajá. Entonces es Elia Jefferson Bond, Washington Bowie, Teresa Maupin y Charles Kennard quienes inventan la tabla Ouija. Le llamaban tabla parlante, ¿no? Ajá, de hecho se le conocía como tablero parlante. Ajá, tablero parlante. Ajá, pero digamos que para poderse diferenciar de otros, aquí viene precisamente uno de los tantos mitos que hay. ¿Cómo nace el nombre de Ouija? Se dice que estas personas eran pues empresarios, ¿no? Ellos no creían, por lo cual tuvieron que acudir con la cuñada de Elia Bond, que era Elena Peters. Ella era medium, entonces ella es la que utilizaba realmente la Ouija por medio de sus poderes y demás, ¿no? Y esta señora le preguntó a la tabla Ouija cómo se quería llamar, y la tabla puso Ouija. Entonces, ¿en serio? Ajá. Cuando en esa sesión le preguntan a la tabla qué significa Ouija, hay dos versiones. Hay quien dice que es buena suerte y hay quien dice que es mala suerte. Ahí vamos a ver que se ha satanizado mucho, entonces lo más como que cercano a la realidad es que era buena suerte. Y también los significados que le ponen del francés y del alemán. Eso fue como algo que han como que ido rebuscando, ¿no? Esto es como que lo más histórico, lo que ahí está. ¿Por qué? Porque estas personas, a final de cuentas, su aparato lo llevan a patentar y ellos son los que empiezan a vender esta tabla como un entretenimiento. O sea, nunca se pudo comprobar por medio de la patenta. Bueno, pues fíjate que este aparato funciona así. Nunca lo explicaron. O sea, y así... De hecho, cuando llegan con el tipo de patentes y les dice, bueno, a ver, ¿cómo funciona? No, pues es que es por medio de espíritus y demás. Así como que me imagino el tipo de... órale. Entonces agarró... Y fíjate, fue bien tonto, ¿no? La prueba que les puso el tipo para poder patentar la tabla Ouija fue que la tabla les dijera cómo se llamaba él y tenía que dar el nombre completo. ¿Y lo hizo? Que desconocían todos los que estaban ahí y salió el nombre completo de este señor. ¡Ay, qué miedo! Entonces dicen que palideció y les dijo, aquí está su patente. Pero de hecho, lléguenle de aquí. Y la idea, precisamente, como les decía, era un aparato que estaba pensado para precisamente los espiritistas, para los medium, pero también para que la gente en general, toda esa gente que pagaba millonadas para ir con los espiritistas, para ir con los medium, pudieran adquirirla y hacerlo desde su casa. Así como en vez de ir al cine y tienes Netflix, algo así, pero en el mundo espiritual. Y de hecho se empezó a distribuir como un juguete. Y pues era como que, sí, dale a tu niño una tabla Ouija para que agarre y se comunique con su abuelito fallecido hace tanto tiempo, ¿no? Entonces, más que nada, esta era como que la idea, ¿no? Hay otra teoría, que esto me parece así súper, súper interesante, que dicen que en el nombre que le ponen a la tabla Ouija fue un error, porque la de esta chica, Elena Peters, el momento de que le pregunta cómo quiere que se llame la tabla, esta señora traía aquí un pequeño relicario. Entonces en el relicario tenía la foto de una novelista que era su amiga. Entonces su amiga, su nombre es Ouida. Así, igual que Ouija, pero con D. Entonces se dice que inconscientemente ella quiso ponerle tabla Ouida, pero por X o por Y, en vez de la D, pusieron J y por eso quedó Ouija. Y ahora te preguntarás quién es esta novelista. Pues bueno, fue una de las primeras feministas que hubo dentro de la historia de Estados Unidos. Entonces era de las que defendía el voto de las mujeres, la igualdad, todo esto. Entonces ahí es como que un dato curioso, ¿no? Del nombre que hay. Está pues raro, ¿no? O sea, en el aspecto de que las dos historias, en verdad que si me dices compartirías, yo sé con ninguna. De hecho, supuestamente, o sea, ya yéndonos más adelante, bueno, antes, ¿no? Empieza a darse como que este boom y de hecho empieza una historia de traiciones dentro de la empresa de la Ouija, porque primero pues vimos que son todos estos accionistas. Llegó un momento en que Washington Bowie decide comprarle sus acciones a la mala a todos los accionistas y se quedó él solo con la empresa. Entonces él agarra y contrata a un tipo que se llamaba William Falk o Falk.
Falk. William Falk. Entonces William agarró y él era como el director de la empresa, ¿no? Es el que queda a cargo de estas empresas de la Ouija, porque inmediatamente tuvieron un boom al grado de que abrieron como 6 oficinas. O sea, 5 en Estados Unidos, porque es donde nace la Ouija, sí, y una en Londres. Entonces, una vez le preguntan a William Falk, ¿no? Si creía, o sea, si realmente podías contactar con los espíritus. Entonces él dijo, yo la verdad no creo. Dice, yo no la utilizo para eso, yo la utilizo para pedirle consejos administrativos. Y todos, ¿cómo? Pero pues es lo mismo. Dijo, sí, lo que pasa es de que, dice, bueno, una vez todo inició porque agarraron y llegó un barco, se pierde dentro de las aduanas, entonces no encontraban cierta mercancía. Y este tipo utilizó la tabla Ouija para preguntar dónde estaba esa mercancía y le dijo que en Ohio. Van a Ohio y efectivamente ahí estaba la mercancía. Entonces las decisiones que él tomaba las hacía mediante la tabla Ouija. Ajá. Entonces ahí tienes que, bueno, pues ahí es como que un dato curioso, ¿no? Y la gente realmente ocupaba la tabla para poder contactar a sus familiares, ¿no? O pedía cierta ayuda a esta tabla. Otro dato curioso es que el cofundador de Alcohólicos Anónimos, que es de nombre Bill, él digamos que tenía problemas con el alcohol. Entonces tenía su tabla Ouija y él decía que él tenía una sala donde estaban sus fantasmas. O sea, él vivía con fantasmas. Y decía, sí, mira, en esta sala, pues ahí tiene a tal fantasma, tal. Entonces él agarraba y cuando jugaba Ouija se comunicaba, según él, con un monje que era del siglo XVII de nombre Bonifacio. Entonces este tipo, Bill, le pide consejo a Bonifacio de cómo poder salir del alcohol. Entonces el monje Bonifacio le empieza a dar tips de cómo es que él puede agarrar y salir adelante y dejar atrás el vicio. Y de hecho, el espíritu Bonifacio es el verdadero autor de los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos. Entonces ahí tienes que precisamente él agarra y de ahí pues ya te das cuenta de que el espiritismo ya está dejando algo bueno, ¿no? O sea, Alcohólicos Anónimos casi que nace gracias al espiritismo y a la tabla Ouija. O sea, no es como que tan mala en ese tiempo, ¿no? Vamos a... Bueno, ¿sabes qué? Yo siempre he sentido que no es que sea mala. Hay que saber cómo ocuparla y sobre todo que estés consciente de lo que estás haciendo. Eso vamos a verlo ahorita más adelante, porque ahorita es como que lo relax, ¿no? De hecho, bueno, se empiezan también a salir un poquito las cosas de control en este entonces, cuando, por ejemplo, en 1929, dos mujeres, Nancy Bowen y Lilia Jimerson, usan la tabla Ouija porque al esposo de Nancy lo habían matado. Entonces agarran, usan la Ouija y la Ouija les dice que fue una mujer, entonces las describe y les dice, se llama Clotilde. Entonces agarró y fue esta Nancy, dice Nancy, no, pues no conozco ninguna Clotilde, y su amiga le dice Lila, dice, yo la conozco, vive en tal lado y tal. Entonces agarró y fue Nancy y mató a Clotilde, porque pues había asesinado a su esposo. Se llega a un juicio y en el juicio se descubre que Lila tenía un amorío con el esposo de Clotilde. Entonces habían planeado el ponerle un 4 para que Nancy matara a Clotilde y ellos dos poderse quedar juntos. Entonces utilizaron para mal precisamente todo este embrollo, ¿no? Ahora bien, también hubo un poblado que se llama en el Cerrito, California, en Estados Unidos, en donde se da como que el primer endemonamiento en masa. Se endemoniaron todos jugando precisamente la Ouija. Supuestamente empezaron a decir que se les habían metido un demonio y no es que tanto, pero fue toda una comunidad. Entonces tuvo que ir un psicólogo y ya el psicólogo determinó que no, que era histeria en masa. Entonces hasta ahí todo era como que tranquilo, ¿no? Estamos relax. Ahora, ¿cuándo se sale de control? ¿Cuándo entra el demonio en la tabla Ouija? Y esto pues todos lo van a conocer. En 1959 viene el caso del niño Ronald Junkeler.
quien después de que sus padres jugaron a la Ouija, pues el niño empezó a mostrar ciertos signos extraños, de que ciertos signos extraños, en la casa empezaban a pasar cosas, tuvieron que llamar a un padre y el padre pues tuvo que realizar un exorcismo. ¿Te suena? Ah, no manches, no es la del el exorcista. Exactamente, es el caso del libro, o sea, sí, del exorcista. ¿Y si fue historia verídica? La historia la escribe un padre que era exorcista. Entonces, sí fue, bueno, verdad. Sí fue un sacerdote obviamente, el que pues, escribió la historia. Ajá, o sea, sí tiene ciertas cosas de ficción, pero sí le escribió un sacerdote de un caso que él había vivido. De una niña así poseída. El niño. Al niño poseído. Por eso te digo, Ronald Junkler. Entonces, la historia agarra y llega al cine y es como que un completo boom. Entonces, desde oír la Ouija, ya es con la Ouija puedes hablar directamente con el diablo. Entonces, ahí es donde se sataniza completamente la tabla, ¿no? De por sí, o sea, ya había religiones que te decían que era malo porque está prohibido. Por ejemplo, el judaísmo, el cristianismo te dicen, no, pues no puedes hablar tanto de esto con los espíritus porque eso va en contra de Dios. Entonces, pero ya con esto precisamente, con el pánico satánico que genera la película del exorcista, ya es cuando se sataniza completamente a la tabla Ouija, ¿no? Y ahí es donde nace el mito, o se empieza a deducir de que ya automáticamente si tú pones las manos en la Ouija, ya estás como que hablando con Satanás. Pero también tiene que ver mucho que ver la fe con lo que lo hagas, o la intención, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, ya sabemos cómo es esta tabla. También ya se han hecho estudios en los cuales se ha determinado que más que realmente contactar con espíritus, con lo que estás hablando es con la parte del inconsciente del ser humano. Entonces porque hubo investigadores, hubo alguien que dijo, a ver, vamos a jugar Ouija, pero con los ojos cerrados. Entonces, si es cierto que te estás comunicando con un espíritu, el espíritu sí ve el tablero, tú no. Entonces, al momento de que hicieron el pues no, nunca escribió nada el ¿no? También hubo otro investigador que agarró y les hacía como que preguntas al azar a los estudiantes o demás, y no daban como que una. Entonces, ahí es donde también se empieza a hacer estudios acerca de que nosotros hacemos como que el movimiento o respondemos desde el inconsciente y no tanto del consciente. Entonces muchas veces por eso es que sabe cosas que no le habíamos contado a nadie más, pero nosotros mismos somos los que estamos sacando esas respuestas. Entonces ya ahí vamos equilibrando lo que sería la parte satánica y la parte que no es tan satánica. Entonces ahora sí, ¿qué es lo que pasa dentro de todas estas historias? Pues bueno, yo siento que tiene mucho que ver con lo que preguntas y cómo lo estés jugando, a qué voy. Sí siento que puedes abrir portales, pero no nada más esto es una vía para abrir portales. El abrir portal es con diferentes cosas, simplemente los espejos. Se dice que eso es una entrada, son igual un portal. Entonces, ya ves que mucha gente los tapa y lo que tú quieras, ¿no? Y según por ejemplo, hay otra, pues no sé si llamarle metodología o otra, el Feng Shui, digamos, como, es que no sé cómo se le llamaría, bueno, te unen el Feng Shui, pues se supone que tú no puedes estar enfrente de un espejo, o cuestiones así, ¿no? Entonces, pero todos esos son portales. Entonces, yo siento que ahí, cuando tú te empiezas a apasionar, a preguntarle todo, o sea, muchas cosas, no sé, como que le das arma. Y además, siento que también hay preguntas, no hay cosas que, pues no deberías ni de preguntar, ¿no? Uh-huh. Y que puede ser que el mismo espíritu, o sea, o el ente, o como le quieras llamar, que está ahí presente, pues puede estar jugando con tu mente y pues haga que digas, o sea, que te sugestiones, ¿sí me entiendes? O sea, eso es por ejemplo como el tarot. Era lo que a mí, por ejemplo, en su momento me explicaron mis amigas Isabel y Eloisa. O sea, el tarot, o sea, también es casi igual. O sea, no igual, pero digamos, te dice en el momento de lo que está pasando.
con la energía en ese momento. Pero puede ser que el día siguiente, si algo de ahí cambia, entonces ya se vuelve a cambiar todo. Es decir, como también que te sugestiones. Si ellos dicen, oye, sabes que aquí aparece que te van a atropellar, ten cuidado, y tú sales y todo sugestionado con que me van a atropellar, y puede ser que tú empieces a traer esas cosas. Bueno, sí, mira, yo creo que, como dices, el tarot o la tabla Ouija, precisamente hay que primero desatanizarla, no es que ya sean cosas del diablo, no. Son como que herramientas con las cuales te puedes comunicar, pero como todo, hay ciertas reglas, por así decirlo, para que no te metas en problemas. ¿Por qué? Porque desconocemos qué hay más allá. O sea, entre que creas o no, siempre hay que tener como que un respeto. De hecho, te voy a dar 7 reglas que no debe, y de hecho ahorita lo vamos a checar y nos vamos a dar cuenta con los relatos que vamos ir contando en dónde la regaron. Porque las 7 reglas que nunca debes de hacer cuando juegues Ouija es: 1. Nunca preguntes cuándo te vas a morir. Exacto. 2. Nunca juegues en un cementerio. Lógico. 3. Nunca te vayas sin despedirte y sin que el espíritu se despida. 4. Nunca jugar solo a la Ouija. 5. Si dice ser un familiar o conocido tuyo, realiza un cuestionario. Esto se oye así medio tonto, pero bueno, más que nada sería como que preguntas clave, ¿no? 6. Tener un kit de protección. Y 7. Nunca, pero nunca retar a un espíritu. Hay otras, por ejemplo, pero digamos que las 7 más básicas son estas. Las otras son como que de conocimiento pues popular, como por ejemplo nunca dejar el planchet en el tablero cuando no se está usando. Esto es de que, no sé, estás jugando y de repente, oye, que fíjate que no sé tanto, y ya soltaste el planchet, ¿no? Siempre te dicen que nunca lo debes de soltar. O, por ejemplo, nunca permitas que los espíritus cuenten hacia atrás a través de los números, hasta que empiezan 10, 9, 8, porque si llegan a 1 o a 0 se pueden salir. Ahora, también, o que repasen el alfabeto de Z hacia A, igual, supuestamente se pueden caer. Si se cae el planchet de la Ouija es que se ha liberado un espíritu. O el tablero debe de estar correctamente cerrado o los espíritus permanecerán y perseguirán al dueño de la Ouija. Después, si se coloca una moneda de plata pura en el tablero, ningún espíritu maligno podrá salir de ahí. Y, por último, si el planchet se va a las 4 esquinas del tablero, significa que ha entrado en contacto con un espíritu maligno o el mismo demonio. No es el mismo demonio, pero bueno, al fin de cuentas uno de los tantos. Sí, por eso, o sea, las 7 son las más importantes, que es con las que siempre te vas a topar en todas las historias de la Ouija. Ahí vas a encontrar uno de estos 7, la regaron. Las otras son como que conocimiento popular, por así decirlo. ¿Quieres empezar con una historia? Sí, bueno, esta historia creo que ya hasta la había contado en algún podcast de aquí en uno de los capítulos de aquí del podcast. Y es una historia precisamente de un grupo de amigos que jugaron la Ouija. Y de hecho ellos, literal, cuando juegan el tablero, pues digo, era una reunión típica así de que vamos a jugar, así echar desmadre y todo. Empiezan a jugar, a preguntar pues borrada y media de las novias, todo eso. Y se les ocurre, entre broma y broma, y como ya estaban también un poquito tomados y todo, lo que tú dices, preguntar sobre la muerte de... Empezaron con la muerte de uno, o sea, literal, ¿cuándo me voy a morir? No yo. Así literal fue la pregunta. Y pues todos empezaron a reír, y como ya estaban tomando pues las cosas no muy en serio, fue cuando la Ouija, ellos comentan, o bueno, la persona que me comentó la historia, que literal se enojó la Ouija. Porque no estaban tomando, es lo que te digo, no le daban el respeto que debe de tener. O el espíritu se molestó al grado de que a todos, a los 4 integrantes, les dijo que no iban a llegar a los 45 años. Porque todos iban a morir. Ya sabes, al principio pues nada, cabal, no es cierto, que no sé qué tanto.
Lo más chistoso es que sí pasó así. O sea, se fueron muriendo y ninguno llegó a los 45. El más joven que murió fue a los... tenía 43 años, 44, para decir. Te digo, entonces, ahí por ejemplo con ellos, pues realmente están esas reglas. El no preguntes cuándo te vas a morir y sobre todo que le tomes seriedad. O sea, que no tomes de esta cochina, de esta tontería, o ya sabes cómo somos, ¿no? De que estás en el desmadre y diciendo, o sea, porque a fin de cuentas no sabes y le tienes que tener un respeto. Y de hecho, esa regla, como hace rato hiciste la mezcla, también no se debe de ocupar, por ejemplo, en el tarot o Sí, en tampoco, otras artes exacto. adivinatorias. ¿Por qué? Porque puede pasar algo que se le llama afectarte inconscientemente. Si te agarran y te dicen te vas a morir tal, tú solito te autoprogramas para agarrar y que te pase algo ese día. O hasta del mismo miedo de que dices, no manches, en la madre, o sea, ya me toca, agarras y te mueres. Yo preguntaría. De hecho, tan es así que esto es una historia real, había un brujo en África que acertaba al 100% de la fecha en la que te ibas a morir. Entonces todas las personas de una tribu que agarraban y iban y le preguntaban, ¿cuándo me voy a morir? Le decían tal fecha, y agarraba y se moría. Entonces llega un investigador del Vaticano a ver, ¿no? ¿Cuál era este poder que tenía esta persona? Entonces agarra y la conclusión a la que llegó es de que esta persona era tan respetada en el pueblo que las personas morían a veces no de causas, parecían causas naturales, pero era la sugestión de que ya hoy me voy a morir, y les daba un paro cardíaco del miedo de que les habían dicho que ese día se iban a morir. O había personas que gozaban de buena salud, no tenían miedo, pero se terminaban suicidando por respeto a esta persona y que no fallara. Y había personas que eran extranjeras que luego iban a tal, los mismos de la aldea les daban cuello para que se cumpliera la profecía de esta persona. De lo que estaba preguntando eso. Ajá. Entonces esa es como que una de las razones por las cuales no debes de preguntar la fecha en la que tal, y aparte que debes de tener un respeto, ¿no? Porque también el de este espíritu puede haber sido, pues saben que me estuvieron fregando. Sí, pues les voy, ajá. Y es lo que te digo, lo más chistoso es que ninguno llegó a los 45. Y el último, de hecho, en su desesperación fue cuando se suicidó. Y antes de los 45. No, está muy cañón. Pero bueno, ahora te voy a contar una historia. Y esta también no respetaron las reglas. Bueno, ahí tienes que esta era una pareja, un chico, una chica, se conocen en la prepa, están en sus tiempos en las que perteneces a una tribu urbana, por así decirlo, y se vuelven góticos. Entonces estos chavos que se creen satanistas y no sé qué tanto, y que hacen invocaciones y todo, ¿no? Entonces el chico era el que tenía como que mayor fascinación hacia las artes oscuras. Entonces él según hacía de acá sus rituales y todo eso, pero nunca, siempre había intentado jugar Ouija, pero nunca había tenido éxito, o sea, no contactaba nada. Entonces el chavo pues iba a casas embrujadas y no se movía el aparato, iba pues casi que a la casa de su abuelita y pues no, tampoco, y demás, ¿no? Lo habían intentado de varias formas el chavo. Bueno, es una chica que tiene como que los mismos gustos, empiezan como que a andar y pues andaban juntos de aquí para acá. Entonces se les ocurrió cumplir 2 fantasías de un solo golpe, que fue meterse en la noche a un panteón. ¿Para qué? Para tener relaciones y para jugar Ouija. Y qué emoción. Sí, ganar. Ponerle Jorge al niño en un panteón. Aquí miren, esta tumba se ve bonita. Sí, aquí mira, recientemente le pusieron florecitas. Todavía está tieso. Qué tonto. ¿Te animas? No, eso sí fue bien perverso. Pero bueno, entonces ahí tienes que pues estos chavos agarran, pues chamacos, ¿no? Al final de cuentas. Entonces agarraron, se metieron ahí, pues ya primero agarraron y primero fueron a lo que fueron, que fue la calentura. Y la chica no quería jugar, o sea, fue así como que ya, ¿no? O sea, ya cumplimos con la fantasía, ya vamos. Y no, o sea, muertos. Quiero que empecemos a jugar aquí a la Ouija, ¿no? Pues eso no lo sabía ella, que iban a jugar la Ouija. Ajá, ya sabía, pero ella como que dijo, pues primero me lo voy a llevar hacia el lado de vamos a cumplir nuestra fantasía y a ver si se le olvida lo otro. Oye, ¿no? ¡Qué fantasía! Bueno, pues cada quien.
Entonces, Vamos a pues a final de cuentas era como que el mundo, ¿no? De, las ay, entre tumbas. los muertos y no sé qué tanto. Agarran y deciden jugar a la Ouija. Y ya la chica cuenta que eran casi las 3 de la mañana cuando agarraron y empezaron a jugar. Oye, pero ¿quién va a esa hora a un panteón? O sea, Dios mío, no manches. O sea, ¿no les dio miedo? Pues no, porque era su fantasía. Oye, pero no manches, o sea... No, qué horror. Pero bueno, el chiste es que pues es cuando tú agarras y te metes a unas ideas, como en este caso los chavos, pues lo que están buscando es precisamente esa emoción. Sobre todo, o sea, la chica sí habla de que ella como que ya se estaba arrepintiendo, el chavo era el que estaba seguro que quería hacer eso. Entonces, empiezan a jugar y lo que nunca había pasado, la tabla se empieza a mover. Pero les empieza a decir, váyanse. Y el chavo, no, que yo quiero contactar a no sé quién y no sé qué, y casi que hablar con el muerto en el que la tumba que lo hicimos encima y no sé qué tanto. Sí le gustó. Y la tabla le decía, váyanse, no. Y el chavo necio, que quería jugar. Hasta que la chava, enojada, le dice, ya, vámonos. Entonces agarra y el chavo le dice, no. Y al momento que le hace no, el chavo pues aventó la tabla y salió volando hasta por ella. Entonces, ya rompieron, no juegues en un panteón, no sueltes el planche. Y aparte pues ser respetuoso, ¿no? Entonces agarran y dice la chica, bueno, pues agarramos, terminamos discutiendo, no cierran el juego, agarran y se terminan yendo porque ella se enoja, se va. El chavo pues ya guarda las cosas y va atrás de ella, pues ya saben, se intenta reconciliar, demás, salen del panteón. Y le dice, y la chava oye, le la dice, reconciliación otra vez, vámonos a le dice la chica, cuando ya van de camino a la salida, dice, empezamos a sentir que nos miraban. Dice, No, pero eran miradas que pesan. Dice, de esas miradas que te dejan una incomodidad. Ay, no. Dice, entonces, pues en ese momento, dice, yo estaba tan enojada con este tipo que no le presté mucha atención. Dice, y él, pues, como venía atrás de mí y todo, pues no, o sea, estaban los dos discutiendo y no. Entonces, agarra a la chica, dice, él, pues ya de mala manera, me lleva a mi casa, me deja. Dice, pero yo toda la noche tuve esa intranquilidad. Dice, yo creí que era pues parte de la desvelada, del enojo, dice, pero no sé, no pude dormir. Dice, al otro día, dice, pues sí, dormí un buen rato, dice, pero yo sentí que no había descansado. Dice, entonces agarré y mi novio le mandó un mensaje, no me contestó. Dice, todo el día pues estuve como que muy baja de energía. Dice, en la noche, dice, yo empezaba a escuchar ruidos en mi casa. Dice, pero yo los atribuía a que, bueno, pues, no sé, son los gatos, o es el vecino, o sea, nunca pasó en mi mente, dice, que fuera por lo de la Ouija. Dice, hasta que, dice, al siguiente día, me llega un mensaje de mi novio, y me dice, ya no puedo más. Ya, ¿qué? Dice, pues sí, como novia, reaccioné así de, ¿qué te pasa? ¿Qué no? Yo pensé que era por el pleito que habíamos tenido, ¿no? La discusión que habíamos tenido. Dice, no me estás entendiendo, ya no puedo más. Dice, hay alguien aquí. Ya, ¿cómo que hay alguien aquí? Dice, sí, hay alguien aquí, hay algo aquí. Dice, no sé qué es. Dice, hay una sombra enorme que está parada aquí y no se va. Dice, y me dice cosas, pero no sé, no le entiendo. Entonces agarra a la chava, va a buscar al novio al departamento y no lo encuentra. Entonces agarra y pues dice, lo empieza a buscar con los amigos, con todo, y nadie lo ha visto. Dice, le marca el celular y pues el celular ya lo trae apagado. Entonces la chava pues va hasta con la familia de este chavo, nadie lo ha visto, el chavo pues desapareció. El chiste es de que ya como que semanas después aparece el chavo, pero el chavo pues ya no estaba en sus cabales. ¿Se volvió loco? Ajá. Lo encontraron así en la calle, pero estaba así como si se le hubiera ido la razón. Qué horror. Dice la chava, no sé si realmente desatamos algo esa noche. Es muy probable. Porque si ya la Ouija le estaba diciendo, váyanse, de acuerdo. Pero bueno, ¿tienes otra historia? Sí, esta historia es personal, pero no fue con la Ouija. Pero sí ya ves que hay diferentes, ¿no? El Charlie y cuestiones así. O sea, y acá fue pues algo que nos inventamos de niños. Nos juntábamos mucho, bueno, las primas, porque han de saber que del lado de mi mamá nada más somos puras mujeres, no hay hombres. Y se juntaba mucho con nosotros un primo de mi mamá, que era más o menos de la edad. Entonces,
se nos ocurrió en una hoja así literal, poner dibujar, él nos estaba diciendo, el primo de mi mamá, que dibujáramos literal hacia el diablo y que lo invocáramos y ya sabes, cuestiones así de estupideces, como tú dices, estupideces. Y estábamos todos literal en casa de una de mis tías, una hermana de mi mamá, y estábamos todos ahí reunidos y literal lo dijimos así. Lo más chistoso es que se fue la luz en ese momento, se va la luz. Dijimos, bueno, pues ya gritamos, ¿no? Obviamente. Pero es que hace cuenta que bien chistoso porque cuando estamos ahí, todos así juntos, estaba lloviendo esa vez, se estaba reflejando así un rayo y de repente vimos una silueta así grande, negra, así una silueta. No, pues cuando vemos eso y se va acercando hacia nosotros, no, pues aventamos la carrera y vámonos. Pero no podíamos entrar y como si no nos escucharan del otro lado, o sea, mis papás, mis tíos, no nos escuchaban como que del otro lado. Hasta que como pudo, o sea, pudimos entrar. Y esa cosa se detuvo. ¿Qué fue? No sé. Pero bien dicen, no juegues con esas cosas, ¿sí? Pues no. Pues, ¿qué ves? No. Bueno. Es que, pues sí, hay que tratar de ser respetuosos y tener cuidado, ¿no? Con qué es lo que quieres realmente invocar, ¿no? También ya nos habías contado el caso de era tu pariente, ¿no? Que quería hablar con No, ¿cuál te lo había contado tu abuelita, creo. No, me lo contó la mamá de una disque amiga de la universidad. Ah, sí. Que te digo que la señora, la verdad es una señora que muy linda, o sea, un amor. Y siempre que llegábamos nos abrazaba y todo. Y te lo juro que su abrazo era como de, no manches, me está abrazando a mi mamá. O sea, literal así, de tan amorosa que era la señora y todo. Era muy linda. Ella es vidente y ella nos llegó a contar lo que le había pasado a uno de sus tíos. Cierto. Bueno, ahí tengo una historia. Estas eran chamacos, al final de cuentas, ¿no? De primaria. Entonces ya sabes que pues son más inocentes y pues nunca falta el chamaco que está más vivo y es más canijillo, ¿no? Entonces uno de estos niños que eran como que amigos de la cuadra le dice, oigan, vénganse a mi casa para jugar Ouija, ¿no? Entonces van los niños a jugar Ouija, pero resulta que ese día llegó el tío de este niño y no pueden jugar ahí. Entonces a unos niños se les ocurre agarrar y decir, bueno, pues vamos a mi casa. Se van a su casa y llegan y empiezan a jugar Ouija. Entonces este niño pues les dijo, miren, se tiene que hacer esto y tal, ¿no? Y empezaron a jugar. Pero los niños, los de la casa, dicen, nosotros nunca creímos. O sea, siempre pensamos que el otro niño era el que nos estaba jugando una broma. O sea, y que él era el que movía el tablero. Entonces, pues hasta ahí se quedó. Sí, o sea, nada más lo vieron como un juego. Ajá, o sea, y por ejemplo, preguntaban cosas y ellos sentían así como que, no, eso no debe ser cierto, no. Pues a final de cuentas, cosas de niños, así, pues, ¿qué pueden preguntar los niños, no? O sea, sí, pasé mi examen de matemáticas o algo así. O sea, tonterías, ¿no? Entonces, agarran los niños y dicen, pues agarramos, dejamos de jugar, nos aburrimos, nos pusimos a jugar videojuegos y ya, ¿no? O sea, ni siquiera nos quedamos con esa mentalidad de decir, nos van a espantar o algo. No le dimos importancia. Se va este niño, llega la hora de dormir y dicen los niños, estamos ya acostados. Dice, mi hermano dormía en una cama y yo en otra, ¿no? Era un hermano mayor, un hermano menor. Y en la noche, cuando ya estamos dormidos, se empieza a escuchar. Y se para en la pared. Y nos quedamos así como que, ¿cómo? Y agarran y vuelven a tocar. Dice, lo curioso es que la pared que tocaban no daba hacia ningún lado. Y atrás no había una casa o algo. Y aparte estábamos en un tercer piso, entonces no era como que alguien pudiera subir y tocar la pared. Pero se escuchaba claro. Y a partir de ese día, todas las noches se escuchaba así. Y le decíamos a mis papás, y no, pues, es tu imaginación, o ha de ser de otra pared y tú lo estás confundiendo y demás. Y las cosas empiezan a escalar de nivel, y al grado de que después nosotros veíamos cómo aventaban los juguetes de abajo de nuestra cama hacia afuera, y se agarraban y salían volando de repente en la noche así. Pero siempre lo hacían como para llamar la atención. Y el hermano más chico empieza a enfermarse.
Entonces agarran y los papás pues se preocupan, ¿no? Por el niño. El otro les comenta, oigan, es que fíjense que está pasando esta situación, esto, pero los papás se como que, sí, son imaginaciones de niños, ¿no? Entonces agarran y cuando se enferma ya uno de los niños y se empieza a poner grave, lo llevan al hospital, lo llevan al doctor y pues no encontraban nada, o sea, le hacían estudios y todo estaba perfectamente. Entonces agarran y de repente pues el niño le dice, es que fíjense que está pasando esta situación. Y ya los papás van a ver, como que a ver, ya te voy a hacer caso, ¿no? ¿Qué pasó? No, pues es que pues desde que jugamos Ouija está pasando esto. Entonces agarran y se quedan los papás y de, ay, ¿por qué no nos dijeron? Entonces agarra y le dice el papá, bueno, a ver, yo me voy a quedar en su recámara para ver qué es lo que pasa. Entonces cuentan que esa noche el papá se duerme en la cama del niño más chico, uno lo mandan con la abuelita, me parece, al más chico lo mandan con la abuelita, se queda el otro niño, estábamos dormidos y en la noche empezaron. Ay, no, y se tronó más fuerte, tas. Entonces agarró esto para el papá, ¿no? Así de, ¿qué onda, no? O sea, ¿qué es lo que suena? Y dice, ya ves, papá, te dije. Dice, no, a mí no me van a espantar, que no sé qué. Y sí, le empezaron a aventar los juguetes a mi papá, pero así, Y sí, de repente, y se abrió la puerta de la recámara de golpe, y sí vimos la sombra de un hombre. Era una sombra enorme, la silueta de un hombre con un sombrero y con los ojos rojos. Nosotros fue también lo que vimos algo así. Y se agarró mi papá y dijo, no, ¿sabes qué? Vámonos. Y se agarró, me tomó y se empezó como que a rezar, y en cuanto esa cosa se desvaneció, nos salimos de la casa. Se agarraron, fueron a bendecir y no duramos ni 3 días ya en esa casa, y mis papás dijeron, ya, vámonos. Sí, todo por jugar a la Ouija. Por no tenerle el respeto, ¿no? Más bien. Pues más que nada aquí los niños no fueron irrespetuosos, o sea, más que nada como que se quedó esa vibra ahí, ¿no? Atorada. No sabemos si cumplieron o no una regla, pues eran niños, o sea, qué tan irrespetuosos, o sea, ellos en ningún momento ni retaron al espíritu. Se supone que el niño que sabía pues abrió y cerró la sesión, o sea, ahí se abrió un portal nada más y pues como que aprovechó el espíritu para quedarse por ahí. Bueno, Dios. ¿Tienes otra historia? No, de Ouija ya no. Bueno, es que realmente no, o sea, es que no tengo como tal historias así como que de Ouija más que esas dos que me contaron. Bueno, la primera, que sí me la contaron un poco más detallada, pero no quise, digo, por respeto, porque esas personas tienen apenas este año que fallecieron. Pues como que está muy feo que estar contando esas cosas, ¿no? Porque pues obviamente hay muchas teorías y la manera en que murieron fue, como te digo, de manera muy trágica. O sea, de verdad muy trágica. Entonces, pues por eso es que no la quise detallar mucho, o sea, nada más contar un poco así. Y es que mira, de la Ouija realmente, por ejemplo, no me sé la historia como tal así exacta, pero sí sé que, por ejemplo, del lado de mi papá, mis primos, ahí sí tengo primos y primas. Los más grandes, porque te estaba hablando que mi papá es el penúltimo de sus hermanos. Entonces, pues estás de acuerdo que nosotras pues estábamos más chiquitas. Estábamos más chiquitas cuando mis primos ya eran pues adolescentes o chicos de 20 años. Entonces nosotros éramos literal unas niñas. Pero nos cuenta una de las primas que ellos se pusieron a jugar igual la Ouija. No les pasó algo así extraordinario, más que el hecho de que, como dices tú, al no tener respeto al estar jugando, uno de ellos se enfermó, de hecho muy feo. Uno de ellos se enfermó y en ese momento que estaban todos ahí reunidos empezaron a pasar cosas muy raras. O sea, estando ahí reunidos y jugando. Y pues obviamente en ese entonces todavía vivía mi abuelita, que en paz descanse, la mamá de mi papá, y pues los papás y la mamá de mis primos, o sea, de cada uno de los primos que estaban ahí, pues le contaron a mi abuelita y mi abuelita les puso una santa regañiza que por andar jugando con eso. Y sí, efectivamente, no les pasó más allá, pero sí cuentan que, por ejemplo, ese día, uno de mis primos se empezó a poner mal, o sea, como que se empezaba a sentir mal, se empezaron a caer cosas. O sea, realmente sí, es lo que te digo, o sea, realmente sí, como tal, existe para abrir ese tipo de portales.
y que entra en ese tipo de seres. Ujú. Pero, o sea, te digo, sé eso como tal, es por eso es que estaba yo escuchando hace muchísimos años, que todavía estaba viva mi abuelita, lo que este día había pasado. Y es que me acuerdo porque pues mi abuelita iba a desayunar mucho los fines de semana en la casa. Y ya sabes, ese típico de que te quieren distraer con otra cosa, pero tú andas con la oreja así, pero bien parada, escuchando. Y eso fue lo que yo escuché que había pasado con mis primos. Qué interesante. Pero mira, te voy a contar una historia. Tiene ciertas cosas de fantástico. Lo escuché en un podcast, así que no sabría decirte si realmente pasó o no. Ahí tienes que estos eran unos niños de secundaria. Y seguimos hablando, ¿no? Niños. Entonces, este era como que un grupito de 6 niños que siempre se juntaban, pues andaban de aquí para allá y demás, ¿no? Entonces una de las niñas les empezó a decir que ya tenía una tabla Ouija. Entonces que esta tabla Ouija se la habían dado a su papá una bruja y que estaba curada y no sé qué tanto, ¿no? Entonces agarra y les Curado dice... maldecida, no manches. Pues la verdad es que no sé si era el speech de la chica, ¿no? Para convencer a los niños de que jugaran. Entonces, no sé si... Bueno, hay escuelas que están construidas. De hecho, mi secundaria era más o menos así. Por eso que me quedé como que wow. En el que había un patio trasero que era grande y en las noches quedaba completamente oscuro. Pues se les ocurre a los niños ir a jugar a esa parte. O sea, lo oscuro. Exactamente, para que fuera todavía más tétrico. Llevaron velas y todo Qué para invocar ahí, ¿no? A los espíritus. Entonces agarran y empiezan a jugar. Y están ellos entretenidos, pues haciendo preguntas de a quién le gusto, y si esta chica quiere conmigo, y si tal, ¿no? Preguntas de niños, o sea, no es como que hayan preguntado otra cosa mala, ¿no? Faltaba que dijera, ¿quién se te hace mejor? ¿Dragon Ball o Vegeta? ¿Quién se te hace más fregón? Bueno, casi. Cuestiones así. Ajá. O sea, no había como que gran maldad, ¿no? Cuando de repente están jugando y llega una maestra. Entonces agarra a la maestra, los cacha en la movida. Se enoja la maestra porque era muy religiosa. Dice, es que eso está prohibido. Y la maestra patea la ouija. Entonces agarra, la patea, les tira las velas, les tira todo, lo regaña. Y la niña, la dueña de la ouija, dice, tenemos que cerrar el juego. Y la maestra, no, que van a cerrar, nada, ya, órale, váyanse, y los voy a llevar a orientación. Cuentan los niños, a partir de ese día, en la secundaria empezaron a espantar. Y se empezaban a ver a un niño que se aparecía en los pasillos de la secundaria. Dice, agarraban, movían las bancas, cerraban y abrían las puertas. Los baños, y se sentías una incomodidad al entrar porque los sentías como si fueran más oscuros y que alguien estaba ahí, dice, no espiándote, dice, sino sentías miedo, dice, al entrar. Dice, ya no quieres ni peligro. Ajá. Y si ni te digo hablar al patio de atrás, nadie se atrevía ya a ir al patio de atrás porque se sentía algo y era como que algo pesado. Dice, entonces, pues ahí tienes que, para empezar, dice, al momento de que nos llevan a orientación, pues nos suspendieron. Dice, entonces a nosotros no nos tocó. Dice, pero el fenómeno empezó como que a crecer. Dice, y se nos tocó que, estábamos en clase y apagaban las luces. ¡Paz! O agarraban y veíamos cómo se movían las bancas solas. Ya hasta los maestros, los más escépticos, ya les empezaba a dar miedo. Entonces agarra y dice una de las chicas, es que ¿saben qué? Tenemos que cerrar la sesión. O sea, lo que está pasando aquí es porque no cerramos la sesión. Entonces, pues ahí tienes que, pues como buenos alumnos responsables, porque realmente sentíamos que todo había sido nuestra culpa, nos metimos un fin de semana a la escuela, para empezar a jugar y cerrar la sesión. Entonces agarramos, nos metimos a la escuela y empezamos a jugar. Dice, el espíritu que nos contactó nos dijo que era un niño. Dice que era un niño, un niño de su edad de ellos. Y se nos dio su nombre completo. Nos empezó a decir que él estaba ahí, o sea, que su cuerpo estaba ahí en la escuela. Y pues nosotros les empezamos a preguntar que en dónde, en qué parte, cómo había muerto, cómo tal. Y agarramos y cerramos la sesión. Fuimos y le contamos a un maestro. Y el maestro nos dijo,
¿Cómo supieron? ¿Cómo supieron? No, cállate. No, pues es que jugamos Ouija. No. Y el maestro, no, ¿cómo supieron? No, pues que no, ¿saben qué? Vamos con el director. Entonces dijimos, en la madre, ya nos metimos en un mega problemón, ¿no? O sea, nos van a volver a suspender por jugar Ouija, o sea, ellos así como que tal. Entonces llegan y le empezamos a contar al director, fíjese que, pues es que jugamos Ouija y contactamos a un niño y nos dijo que se llama tal, y el maestro se puso pálido. Y les dijo, ¿saben quién es tal? No, pues no. Dice, ese niño que ustedes están contactando hace 2 años desapareció. Dice, no lo encontraron. Dice, pues dicen que, nosotros tenemos la teoría de que ese niño pues no había venido ese día a la escuela, o sea, debe haber ido de pinta y por ahí le pasó algo, porque nunca lo encontraron. O sea, la mamá supo que vino a la escuela, pero pues ya el niño nunca regresó. Entonces lo buscaron en la escuela y nunca lo encontraron. No, pues en la escuela nunca se presentó. Ah, no se presentó en la escuela. Ese día el niño no fue a la escuela, o sea, no entró, por así decirlo. Entonces agarran, le llaman a las autoridades, fue un poco difícil explicar lo que había pasado. Y de repente, pues, hasta eso llegó un policía que era como que, pues, de mente abierta. Y les dijo, pues no perdemos nada yendo a buscar. Y en donde dijeron que estaba el cuerpo, rascaron un poco y salió el cuerpo de niño. Y inmediatamente lo hablaron a la familia y ya lo encontramos, tal. Y si los niños dijeron, el niño murió así, 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 así. Hacen la autopsia y tal como los niños dijeron, tal. Entonces el espíritu se les había dicho. Ajá. Y fueron capturar a la persona que había desvivido, ¿no? No manches. Entonces ahí la Ouija sirvió para poder revelar un crimen. Wow. Pues crimen, pues sí, habrá sido crimen como tal. Sí, pues el niño no creo que él solito se haya desvivido. No, pero es que no hay, o sea, el suicidio. Y hay muchos niños que se suicidan. Pues sí, entierra el solo. Ah, no. O sea, pero imagínate. Y sí, había sido alguien de la escuela. ¿Quién lo mató? Dios mío. ¿Tienes otra historia? ¿No? Sí, ahora sí, no. Ya no tengo otra historia. Digo que nada más tengo esas porque realmente las historias es que mira, ya ves que yo te había contado, del lado de mi mamá son muy, desde mi bisabuelita, bueno, desde atrás, pero obviamente pues a nosotros que nos tocó vivir o tener la oportunidad de convivir muchos años con mi bisabuelita, realmente somos, pues nunca así al 100% católicos que estemos en el domingo en la misa y todo así, pero sí somos de los que pues somos más creyentes de este lado. Entonces como que no es mucho de pues ponte a jugar y todo, pues no. Y del lado de mi papá, pues a partir de esta fe, desde ese día y de todo lo que les pasó a mis primos, fue cuando dijeron, no, mi madre, ya no podemos agarrar nada de eso. Bueno, yo te voy a contar una historia que es como que ciertamente tabú. Entonces, de mi familia. Entonces voy a cambiar nombrecito. ¿Vale? Ay, ya sé cuál vas a contar. Ay, en la torre, sí, ya sé cuál es. Bueno, ahí tienes que yo tenía un primo al cual le vamos a poner Caleb. Entonces a mi primo Caleb estaba, yo creo que en la secundaria, igual, chamaco, secundaria ya casi para entrar a prepa. Y le entró, digamos que la curiosidad de jugar la Ouija, ¿no? Porque le empezaron a decir, no, pues con la Ouija puedes obtener, como que respuestas de lo que estás buscando y tal, ¿no? ¿Qué le hubiera dicho? Yo te voy a preguntar si fulanita me va a hacer caso. Sí, es que, o sea lo que iba a preguntar, es precisamente así, lo ¿no? que te engancha el juego de la Ouija, ¿no? Este tipo de preguntas, de agarrar y querer saber el futuro inmediato, de si voy a andar con esta persona, si le gusto a tal, Oye, si tal. Y sería válido que dijeras, oye, y si pregunto cuándo se va a morir mi ex o algo así. Imagínate, o sea, si se cumplió lo mismo que, por ejemplo, la historia que te platiqué, imagínate. No, ahí no vale. No, pero bueno, aquí tienes que pues el Caleb se se empieza a obsesionar con estar jugando a la Ouija. O sea, sí le empezó a jugar, pero varias veces. Ok.
Y de hecho contactaba con un espíritu con el cual, por así decirlo, empezó a tener como que cierta amistad. Ujú. Entonces un día agarra y y ya sabes, invita a los amigos y no sé qué tanto, juegan en una fiesta y todo lo que les dijo la Ouija se cumple. Entonces, pero mi primo después de eso volvió a jugar. ¿Pero y solo? ajá, entonces este espíritu Esta empezó, es una regla. Ajá. Sí, se van a romper muchas reglas. Entonces, este espíritu ya empieza como que a insistirle de qué le gustaría pasar a este mundo. El espíritu le decía quiero pasar a este mundo. Entonces mi primo se espanta y dice, no, ¿sabes qué? Ya ahí muere, ya hasta aquí, ¿no? Ya no quiero jugar más. O sea, ya, para. Ahí tienes que de repente, pues viene otro primo que era de su misma edad, al cual le vamos a poner Danilo. Y y el buen Danilo, él era como escéptico, ¿no? Le valía madre así. Eso no es cierto. Ya saben, siempre hay un amigo así, ¿no? Que es completamente escéptico. Y viene mi primo Danilo, está Caleb, y de repente llega un enemigo de Caleb que se llamaba Efraín. Entonces agarra y dice, oye, vamos a jugar Ouija, porque fíjate que, o sea, todo lo que dijo esa vez en la fiesta sí salió. Primo, no quiero jugar. No, que mira, que sí, que es que hay que preguntarle de no sé qué, y que si vamos a pasar estas materias, y que si no sé qué tanto, sí, y si o sea, me voy a mudar, etcétera, ¿no? Entonces agarra y dice mi primo, no, o sea, no quiero, no, que no seas collón, que no está, y mi primo así como que, bueno, ándale, pues vamos a jugar. Pero yo creo que porque tu primo le dio como que cosa cuando la cosa esa le dijo que quería pasar, ¿no? Exactamente. Entonces, ahí tienes que agarrar y dice, bueno, pues ándale, pues vamos a jugar, ¿no? Que puede salir mal. Ay, la peor pregunta que te puedes hacer. Exactamente. Ya sabes que ahí todo se va a salir de control. Entonces agarra y empiezan a jugar, ¿no? Los tres. Mi primo, Danilo, era escéptico, así como que o sea, Caleb va a ser el que lo está moviendo. O sea, me están queriendo ellos dos jugar una broma. ¿Y quién era el otro? ¿Era Caleb? Efraín y Danilo. Ok. Entonces agarra y Efraín, no, sí, pregúntale pregúntale tal. Y sí, les empezó a contestar. Ya que ellos vieron satisfechas sus respuestas de tonterías, de si me gusta Polanita, tal. Agarran y empieza Efraín, oye, ¿y si le preguntamos cosas de él? Y el primo, no, yo creo que es como que mala idea. Ándale, vamos a preguntarle, ¿eres bueno o eres malo? Ay, iba a decir, soy muy malo, muy malo. Entonces agarró y no les contestó. De repente le dijeron, ay, entonces a ver si tienes poderes. Y les puso sí. Ay, ¿y qué puedes hacer? A ver, demuéstranos. ¿Te puedes hacer presente? Y les pone sí. No mames. Entonces agarran y se quedan, entonces agarra y de repente les pone la Ouija. Quiero brincar a tu mundo. No manches. Entonces agarra a mi primo Caleb y le dice, no, vamos a dejar de jugar. Y mi primo Danilo, que estaba escéptico, a ver, sí. Demuéstranoslo. No, ay, qué tonto. Ay, perdón. Entonces agarra y le pone la Ouija. Denme el oso que está en la última cámara. Y ellos, o sea, pero Danilo estaba retándolo porque pensaba que Caleb era el que estaba jugando. Entonces agarra y dice, a ver cómo es el oso. Y les empieza a decir, es un oso color rosa mexicano que está encima de un mueble, así y así y así. Pero, ay, no es cierto. A ver, demuéstramelo. Otra vez. El oso era musical. Empezó a sonar. Entonces que empieza a sonar. No manches. Y ahí fue cuando agarraron y se quedaron, no manches. Entonces agarran, avientan la tabla y empiezan a escuchar cómo se cae el oso. ¡Pac! Entonces agarran y ellos, no manches, que no sé qué. Intentan salir del departamento y la puerta estaba atorada. Dicen, empezamos a escuchar como pasitos que se venían acercando desde la última recámara hasta acá. O sea, nosotros estamos, hice con los ojos cerrados porque no queríamos volver a ver. Y si se escuchaban, hice como pasitos, pero así chiquitos. Como de un bebé. Ajá. Hice que se venían acercando desde allá. Y se empezamos al grito, sálvenos, alguien, sálvenos, que no sé qué.
En ese momento va llegando mis dos tías que habían ido al centro, los oyen que están gritando, intentan abrir la puerta pero no pueden. Y ellos dicen, empezamos a escuchar, y ya que estaba a unos pasos de nosotros, dice la musiquita del oso de peluche. Oh, entonces agarraron, y ya en eso una de mis tías agarró y abrienta la puerta, y pues los ve a estos que están ahí todos chillando, ¿no? Sí. Se agarran, entran mis tías, y pues ¿qué hicieron? Que no sé qué tanto, no la volvamos a hacer, que no sé qué tanto, pues estaban jugando la ouija. Y en eso encuentran, en la segunda, digamos que ya una recámara, no, más bien casi por el baño, encontraron el muñeco, el oso de peluche. Entonces agarraron mis tías, lo regañaron, y bueno, a ver, ¿saben qué? Ya vamos a quemar esto, y empezaron a echar agua bendita por toda la casa. Dijeron, no, pues ¿sabes qué? Vamos a bendecir, vamos a rezar. Intentaron quemar la tabla, pero me parece que no se pudo quemar. Y dice, eso ya me lo contó después mi primo Caleb. Dice, la verdad nunca me había espantado tanto en mi vida. Dice, como esa vez. Dice, ese día, porque vivían una prima y él, dice, mi hermana, se fue a quedar a casa de una amiga. Dice, independientemente de lo que pasó, ¿no? Ya estaba planeado eso. Dice, en la noche, mi hermana, pues tenía como que muchos peluchitos. Dice, creo que él se dormía arriba, no, abajo, y creo que mi prima arriba. No, al revés, ella abajo y él arriba, pero esa vez él sí quiso quedar abajo y echó todos los muñecos que tenía mi prima en su cama hacia arriba. Y te juro que en la noche todos los muñecos se empezaron como que a mover, y yo escuchaba cómo se movían en la cama de arriba. Y a las 12 de la noche, el muñeco, el rosa mexicano, se activaba. Pero eso nos tocó como que saberlo a casi toda la familia, que eso sucedía a las 12 de la noche, el muñeco se activaba. Ahora dirás, bueno, tal vez tenía un reloj o estaba programado. No era de esos peluches correntitos que le tienes que apretar la mano para que pueda sonar, porque su circuito es muy básico, o sea, no era moderno, era pues viejito, ¿no? Ya esto ya tiene algunos años. Entonces necesitabas como que apachurrarle la mano, y se le prendía la nariz, y la nariz era musical, y de hecho era un LED como que grande. Tuvieron que regalar el muñeco para poder hacer de esto, ¿no? Un señor se lo quiso llevar, un vecino, y pues su familia lo corrió con todo el muñeco al señor. Entonces el señor pues se le hizo fácil llevarlo del trabajo. Parece ser que en el trabajo empezaron a tener quejas de que se escuchaba un muñeco a las 12 de la noche, hasta que el muñeco desapareció de su lugar del señor. Y todo por jugar Ouija. Y no tengo las precauciones. Exactamente. Entonces pues ese es como que un relato familiar que hay por ahí. Pues sí. Y todo pues por andar jugando. Entonces pues nosotros no les decimos que no jueguen. O sea, es como que cuando tú le dices a alguien no lo hagas, lo invitas a hacerlo. Yo creo que todos en algún momento hemos tenido curiosidad de hacerlo. Yo en lo personal he jugado Ouija. Afortunadamente nunca pasó nada. Tampoco. Bueno, no jugué Ouija como tal, sino era otro jueguito que es muy similar, que se llama Vaso. Okay. Entonces lo llegamos a jugar, nunca sucedió absolutamente nada, pero sí, pues traten de respetar estas reglas, porque nada nos cuesta, ¿no? Ser respetuosos, ser pues no andar preguntando cosas que no, porque también piénselo, me voy a sugestionar. Si yo le digo a Andrea, oye, fíjate que mañana te van a asaltar, y se lo digo con cierta certeza, ella se va a sugestionar y puede que realmente le suceda, cuando ni siquiera está en su destino, por así decirlo. Pero la misma sugestión es la que de repente nos hace como que meternos cosas, ¿no? O igual, hubo un caso que salió en el periódico en el cual una mujer jugando Ouija, agarraron y le dijeron, tu esposo te está engañando con tal, y fue y mató, como lo que contamos, fue y mató a esta persona, y no era cierto eso. Pero todo precisamente por cegarnos y creer que todo esto es completamente real, o lo que te dicen, pues no, traten de no ser así. Es en ese momento nada más. Entonces, pues tómenlo pues como eso, como un juego, no se sugestionen. Hay personas que son sensibles y sí, realmente van a contactar. No significa que todo lo que contacten sea malo, pero tampoco que todo sea bueno. Entonces, pues traten
mantenerse equilibrados. También si ustedes no están en un nivel anímico óptimo, no lo jueguen, porque también eso, nuestros estados de ánimo son los que atraen a estas cosas. Y sobre todo somos más vulnerables cuando estamos tristes, ¿no? No solo tristes, son varios estados los que, por ejemplo, enojado, estresado, molesto. Es como ellos siempre están. Entonces, atraes precisamente lo malo. Si tú te encuentras equilibrado, pues puede que lo que atraigas no traiga todas estas cargas negativas. ¿Okay? Pero bueno, Andy. Bueno, pues les agradecemos mucho que nos hayan escuchado y o nos hayan visto. Y pues no se sugestionen. Y volvemos a lo mismo. Si van a querer pues jugar con este tablero, pues háganlo de manera, como bien decía Oscar, de manera respetuosa, de verdad. Porque ahora es importante también que cierren ese portal. Quizás, como dices tú, el decir adiós es semi cerrar, porque realmente no lo estás cerrando. Entonces, pues mejor para qué le juegan al vivo. Mejor ahórrense el que estemos contando una historia aquí de ustedes y que termine hasta de manera trágica. Y pues bueno, nos pueden escribir a nuestro correo. A nuestra Ouija, que es como.va.podcast@ouija.com. No, ya. como.va.podcast@gmail.com. Y bueno, nos pueden escribir comentarios, sugerencias, nos pueden poner también historias de terror o historias, no sé, para poder a lo mejor platicar aquí, podemos darles un consejo, no sé, cualquier cosa que ustedes deseen. Así es, déjenos ahí sus comentarios. También para las personas que nos siguen en YouTube, recuerden suscribirse y darle un clic en la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Ustedes suscribiéndonos nos ayudan a llegar a más gente. De hecho, creo que ya hemos empezado a subir un poquito el número de personas que nos siguen. De hecho, tenemos un seguidor en Estados Unidos. Hi. Sí, de hecho estaba como que revisando y es un seguidor que nos ve constantemente en español en Estados Unidos. Ay, qué padre, la verdad. Así que saludos hasta allá. Sí, exacto. Es como que bonito saber que salimos del país. No nos quedamos nada más aquí. Exactamente. Y bueno, deseamos que pasen una excelente tarde. Bueno, sí, tarde, día, dependiendo de la hora. Y pues que estén bien y que terminen excelentemente bien su semana y ya lo que queda del mes. Así que cerramos esta sesión con adiós. Bye.